Feliz sábado para todos. Que siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Déjame decirlo bien. Siempre es un gusto estar en casa. Llevo ya casi 3 años por Michigan y se siente como una eternidad. Y ya me estaban diciendo, oye, pero has perdido el color. Y yo, sí, es que hace 5 meses no veo el sol. Ahora en mayo es que el sol empieza a salir y empieza a coger colorcito otra vez. Pero voy a aprovechar esta semana que estoy aquí para coger todo el calor. Y calor doble, calor literal del sol, pero también el calor de estar aquí con mi familia, con mis amigos y con mi iglesia. Así que a los que no he saludado todavía, cuando salgamos, les doy un apretón y hablamos y compartimos, porque hay almuerzo, así que nos podemos quedar hablando un rato y compartiendo después de todo esto. Y están todos cordialmente invitados. Antes de comenzar con el repaso de la lección como tal, vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí hoy, nos permites estudiar tu palabra. Gracias por darnos tu palabra y gracias porque tú prometiste que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, tú nos lo vas a dar. Así que, Señor, en este momento estamos reclamando esa promesa. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos dirija y que el repaso de este tema, de la lección de la semana, sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos salir de aquí, si no lo estamos haciendo ya, decididos a continuar poniendo en práctica todas estas cosas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como mencionó Ana Rosa, y perdonen, yo vamos a ver esto un poquito más, porque es que ustedes saben que yo me muevo mucho. Ahora, como mencionó Ana Rosa, la lección de hoy habla de los 2 mandamientos más importantes. Y eso es bien fácil, ya lo mencionaron hace poquito. Está en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y vamos a leer toda esta conversación. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y no sé si alguien me puede ayudar con eso y así vamos variando. Y me aseguro que ustedes vayan conmigo porque me ayudan a leer también. Así que ¿quién tiene Mateo 22 que pueda levantar la mano? Y Luis por ahí le lleva el micrófono. Ahí tenemos a Pascual. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Si alguno dice... Perdón, Mateo 22. Verifícate ahí. Dice en la Biblia, Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y sí, esa cita de primera de Juan que estabas leyendo es importante. Ana Rosa lo tiene por allí, Pascual, me ayudas en otro. Ahí tenemos unos cuantos versículos, no te preocupes. Y gracias por la disposición. No, es que estamos usando el micrófono para la transmisión. Ok. Mateo 22, 34 al 40. Cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarlo, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Muchas gracias, Ana Rosa. La lección nos presenta muchos ejemplos, varios ejemplos de conversaciones que Jesús tuvo con diferentes personas. Y ahora yo quiero que empezando por esta, nos pongamos a pensar con quién Jesús estaba teniendo estas conversaciones. Porque yo creo que este es un detalle importante. ¿Con quién Jesús está hablando aquí? En el versículo 35 nos dice, ¿quién es que le hace estas preguntas a Jesús? Él primero hizo callar a los saduceos, había tenido discusiones con él, y luego tenemos que un intérprete de la ley le hace esta pregunta a Jesús. ¿Y con qué propósito lo hace? Porque eso es importante. Para provocarlo, para tentarlo. Y vemos que eso pasa mucho en estas interacciones que Jesús tiene con las personas. Jesús lo cuestionaba mucho y el problema yo creo que no está tanto en preguntar y en cuestionar. El problema está con la intención
con la que preguntamos? ¿Estoy preguntando para saber, para aprender, para escuchar verdaderamente lo que Dios tiene que decirme? ¿O estoy preguntando como para probar mi punto, para hacer quedar mal a alguien o para simplemente impresionar a otros y dejar ver, oh, que mucho fulano sabe? ¿Con qué intención estoy preguntando? Así que ahora tenemos al intérprete de la ley. No vamos a ir a todas las historias, pero quiero que pensemos, si ustedes recuerdan, si tienen la lección ahí, pueden hojearla. ¿Con qué más Jesús tuvo una conversación? Me parece que ahí mismo en la lección del domingo tenemos arriba al intérprete de la ley y abajo tenemos otra conversación. Al joven rico, a quien Jesús le dijo, de hecho, le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él contento, amén, todo eso yo lo hago. Y Jesús le dijo, pues, entonces solo te falta vender todo lo que tienes y darle a los pobres. ¿Y cómo él se quedó? Ahí se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Así que tenemos a un intérprete de la ley, tenemos al joven rico, luego tenemos uno de esos, los famosos ayes, un ay, contra dos grupos en particular. ¿Alguien recuerda cuáles son esos dos grupos? Bueno, habían como tres, que siempre estaban peleando con Jesús. ¿Alguien recuerda quiénes eran esos grupos que se pasaban en esa lucha por el poder? Los fariseos, ya habíamos mencionado a los saduceos también. Los saduceos, y tenemos a los escribas, en otras palabras, a los maestros de la ley. Así que a ellos fue que Jesús le dijo, ay de ustedes, porque diezman todo, lo más mínimo, pero se olvidan de hacer esto otro. Y la lección luego de eso nos presenta una historia muy famosa, muy conocida, que es la parábola del buen samaritano. Y volvemos ahí. Estamos en la pregunta, ¿con quién está hablando Jesús? Ese es el punto aquí. ¿A quién Jesús le contó la historia de la parábola del buen samaritano? ¿Quién comenzó con esas preguntas que provocaron una respuesta en Jesús? Esa historia, por si acaso, aunque no la vamos a leer más adelante, pero está en Lucas 10, versículo 25, por allí nos dice con quién Jesús estaba hablando, quién le hizo la pregunta, porque toda esta historia comienza cuando Jesús dice, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces empieza a contar esta historia. Pero ¿quién hace esa pregunta de quién es mi prójimo? Eso está en Lucas 10. Otro intérprete de la ley, otra vez otro maestro de la ley, le hace esa pregunta. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta historia? En la parábola del buen samaritano tenemos la persona que es asaltada, los ladrones, ¿y quiénes pasan por el camino? Un sacerdote. Un sacerdote. Un levita. Y un levita. Y el samaritano. Y el samaritano. ¿Y por qué estoy empezando con esto? De con quién está hablando Jesús. Vamos a resumirlo, porque hemos hablado de varias cosas. ¿Con quién habló Jesús? Con los maestros e intérpretes de la ley, con un joven rico que decía que él iba a la iglesia y le había guardado todos los mandamientos, con los escribas y los fariseos. Tenemos como protagonistas aquí a los sacerdotes y los levitas. Así que vuelvo, ¿con quién está hablando Jesús? Con los religiosos de su tiempo. En nuestra época seríamos los cristianos, pero en esa época, que el cristianismo todavía no existía, eran los religiosos, eran con los de su pueblo. ¿Y por qué yo considero que esto es tan importante para nosotros? Porque a veces nosotros vemos lecciones como esta y decimos, eso a mí no me aplica. Eso no es para mí, yo guardo los mandamientos. Es como que yo sigo lo que Jesús dijo de ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero es que la historia de este mundo, la historia de la humanidad nos demuestra que este ha sido nuestro mal constante. Porque no es solamente en el Nuevo Testamento. Leímos estas conversaciones de Jesús, pero cuando vamos al Antiguo Testamento y los profetas, ¿por qué peleaban los profetas? Por todas las injusticias y todos los abusos que las personas cometían. ¿Y quiénes eran los que los cometían? Los de afuera, los de otras naciones. No, el pueblo de Dios era el que estaba cometiendo todas esas injusticias. Y vemos a Dios vez tras vez que les dice, sacrificios, yo no quiero sacrificios. Y pregunto, ¿quién había ordenado los sacrificios? ¿Quién? Moisés. ¿Y quién le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo? Dios. Pero entonces, ¿Dios quiere sacrificios o no quiere sacrificios? Es como que, bueno, Señor, decídete, ¿cuál de las dos es? ¿Quiere o no quiere?
Sí, Él quiere, Ajá, pero Luis. sin olvidar lo primordial. Ah, muy bien, y eso Jesús mismo lo dijo. Vamos a buscar esa cita. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 23. Vamos a leer varios versículos ahora. Mateo capítulo 23, versículo 23. Y de hecho es interesante, ya que el tema de escuela sabática tenía que ver con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y uno piensa que el antiguo pacto era malo, pero ¿quién creó el antiguo pacto? ¿Quién lo ordenó? Fue Dios mismo. Entonces, ¿había algo malo con él? Y eso es lo que vamos a seguir viendo, y es la misma idea que nos presenta la lección. Pero comenzamos, Mateo 23, 23. ¿Quién me ayuda con eso? Ahora sí, Pascual. Mateo capítulo 23, versículo 23. 23, dice así. Ay de vosotros, escriba y fariseo, hipócrita, porque dais el diezmo de la meta del anhelado y el comino, dejáis los más importantes de la ley, y saber la justicia, la misericordia, la felicidad Y la fe. y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar los otros. Oye, y yo creo que ahí en el final está la clave. Bueno, hay muchas cosas importantes en este versículo. Se nos dice claramente qué es lo más importante. Dice la misericordia, la justicia y la fe. Y dice, esto es importante hacer sin dejar de hacer aquello. Necesitamos esas dos. Vamos a buscar otro versículo por aquí. Vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Otro versículo bastante conocido. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Quién lo tiene que nos pueda ayudar leyendo? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ana Rosa tiene por allí. Miqueas 6:8. Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Y eso está interesante, ese versículo, porque nos dice, ¿qué Dios pide? Y vamos a tener esa pregunta en mente. Vamos a leer otro versículo. Este no está en la lección, pero en mi devoción personal lo leí recientemente y me encantó. Y dije, creo que va con el tema y lo quiero compartir con ustedes. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Vamos a leer los versículos 22 al 23. Y seguimos con esta línea de qué es lo que Dios pide, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué Dios le dice al pueblo tantas veces, oye, no, estoy cansado de sus sacrificios, no me importan sus sacrificios, no me importan sus rituales? Pero si Dios mismo lo ordenó, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a leer Jeremías capítulo 7, versículos 22 y 23. ¿Quién tiene levantando la mano? Tengo a Elizabeth acá. Luis, tengo a Elizabeth aquí y Niña nos puede ayudar con otro más adelante. Jeremías 7, 22 y 23. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Muchas gracias. Así que aquí tenemos a Dios hablando a su pueblo por medio del profeta Jeremías, porque otra vez, como le está diciendo, este es el mal de toda la vida, de toda la historia del pueblo de Dios. No estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando del pueblo de Dios. Y este es el mal de toda la vida. Yo digo, la historia pasa, pero nosotros los humanos no cambiamos. Es nuestro mal de siempre. Ellos ofrecían todos los sacrificios, hacían todos los rituales, hacían todas las cosas bien, pero cuando viene aquí, Dios les dice, otra vez, yo no quiero sacrificio. Cuando yo los saqué de Egipto, ¿qué yo les ordené a ustedes? Yo no les dije, ay, me van a hacer este sacrificio y van a hacer todas estas cosas. Sí, Él lo dijo después,
Pero lo primero que él les dijo, y aquí tenemos a Dios diciéndole, yo lo que les dije fue, escuchen mi voz. Eso es todo lo que yo quiero. Yo no quiero todo un montón de rituales grandiosos y grandísimos. Lo primero que yo te dije fue, escucha mi voz. Sean mi pueblo. Después vinieron todos los rituales y todas las ordenanzas y el pacto y el santuario y todas esas cosas, todas ordenadas por Dios. Pero Dios mismo, vez tras vez en la Biblia, nos dice, eso no es lo principal. Esos son solamente medios, instrumentos, formas de ayudarte a que esto primero se convierta en una realidad. Así que para mí, todas estas conversaciones que Jesús tiene con estas personas, con estos religiosos, son una advertencia para nosotros. Porque nos muestran el peligro de tener una falsa religiosidad. Porque volvemos a ese punto. ¿Qué implica ser verdaderamente religiosos? ¿Qué implica ser verdaderamente cristianos? Es venir a la iglesia, es conocer todas las doctrinas, es entregar el diezmo. Santiago, hemos leído varios ejemplos, vamos a leer uno último y de ahí abro la sala para todos los que quieran comentar. Vamos a leer un último versículo, Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿Y quién me ayuda ahí con eso? Levantando la mano. Santiago 1, 27. Ana Rosa. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Amén, muchas gracias. Así que en este debate de cuál es la verdadera religión, en qué consiste la verdadera religión, Santiago nos dice, la verdadera religión es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, estar con ellos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y antes de proseguir, ya que estamos hablando de todo esto, de qué es la verdadera religiosidad, de qué es lo que Dios espera de nosotros como sus seguidores, como su pueblo, quiero abrir la sala para saber de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, de todos los casos que se presentaron en la lección durante la semana, ¿qué capta su atención? ¿Qué dijo? ¿Hubo algo con lo que usted se identificó? ¿Hubo algo que dijo, oye, yo nunca había visto eso de esta manera, me puso a pensar, me provocó estas preguntas? ¿Qué quieren compartir? Creo que vi una mano, ¿sí? ¿No? Ajá, allí demos a Benji. Sí. Me llamó mucho la atención que hay dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Esos dos mandamientos se desglosan para todos los demás mandamientos que aparece. Si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, complementamos todos los demás, porque nos robamos, no matamos. El amor lo es todo. El amor lo es todo. Muy bien, gracias Benji. Aquí tengo una mano acá adelante. Para complementar lo que dice el hermano yo lo digo como el verbo es acción. Y cuando dice que el amor de Dios tiene que estar en nosotros, ese amor tiene que convertirse en acción, llevar a la acción hacia los demás y hacia nuestro Padre. Amén, muchas gracias. Como dice, ahí tenemos a Ana Rosa también, tenemos una mano. Como escribió el apóstol Juan en una de sus epístolas, hermanos, amemos no de palabras, no de lenguas, sino en hechos y de verdad. Muy bien, Ana Rosa. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es bien difícil amar a nuestro prójimo cuando nosotros tenemos problemas nosotros. Porque si nosotros no nos amamos, no nos aceptamos como Dios nos acepta, estamos con problemas familiares,
con problemas personales, con problemas emocionales, no vamos a poder hacer la obra que Dios quiere que hagamos, que es amar a nuestro prójimo a través de suplir las necesidades que tenemos. Porque nosotros estamos teniendo unas necesidades que si nosotros no permitimos que Dios obre en nosotros, no vamos a poder obrar para los demás. O sea, es bien importante que nosotros podamos entender que necesitamos estar bien emocionalmente hablando, físicamente hablando, para que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Y eso incluye todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. La alimentación, el estado emocional, cómo yo obedezco su palabra en el perdón y todas esas cosas, porque definitivamente yo no puedo ayudar si yo estoy herida, si yo estoy mal. Por eso que me llama mucho la atención que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y amas a Dios sobre todas las cosas. Y yo a veces si estoy mal, ¿verdad? En lo que vaya a estar, ni siquiera voy a pensar que Dios me ama tanto que me puede ayudar a salir de donde estoy. Ese es un punto que me llamó mucho la atención de la lección, que me pone a pensar de la importancia de que nosotros tenemos que buscar las formas como individuo de estar bien en nuestra vida personal, con Dios y con nosotros mismos, para poder hacer la obra que Él quiere que hagamos. Amén. Gracias, Ana Rosa, por compartir. Ya mismo comento de eso, pero tenemos también aquí a Diana. Para mí, cuando empezamos la lección, Jesús nos dice, ¿verdad? En su palabra, que si le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, ¿verdad? Pues entonces ahí aplicamos que si nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser y nuestra mente y nuestros corazones, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que sí, tenemos tribulaciones, tenemos situaciones, pero si amamos a Dios y confiamos en Él en verdad, el Señor nos va a dar el entendimiento y la sabiduría y la tolerancia y la paciencia para amar a los demás. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Diana. Y vamos a conectar esos dos comentarios, el hecho por Ana Rosa y el hecho por Diana, porque yo estoy de acuerdo con Ana Rosa en que definitivamente tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, porque cuando, como dice Ana Rosa, cuando nosotros no estamos bien, no damos y se nos hace difícil pensar en los demás. Muchas veces decimos, yo estoy para que me ayuden a mí. Y a veces estamos en ese espacio emocional y son cosas que definitivamente necesitamos trabajar. Sin embargo, yo creo que la maravilla de esto es que tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? De pensar, cuando yo esté bien, entonces ayudo. Porque la belleza de esto es que a través del servicio a otros, Dios nos sana a nosotros también. Y Dios nos restaura a nosotros. Y por eso es que uno ve entre las personas, entre todo el mundo, uno ve que hay personas que se encuentran en diferentes etapas. Hay personas que verdaderamente están tan sumidas en su dolor que en ese momento no pueden. Y entonces por eso es que Dios nos manda a hacer un cuerpo, a soportarnos los unos a los otros, a llevar los unos las cargas de los otros, porque puede ser que yo esté en un momento donde ahora mismo yo no puedo, no doy más, no tengo la energía mental ni emocional, como decimos nosotros, para estar bregando con más nada. Pero ahí es donde entran mis hermanos. Y cuando yo no puedo caminar, ellos me aguantan. Y tenemos que hacer eso los unos para los otros. Y cuando ya yo estoy un poquito mejor, porque yo veo, y eso otra vez lo vemos en la Biblia, dice, de gracias recibiste, dad de gracia. Cuando yo veo cómo mis hermanos han estado ahí para mí y me apoyan, y cuando yo estoy segura de que no estoy sola, entonces puedo seguir derramando y mostrando esa misma gracia a otros. Y lo podemos llevar, por eso incluso ayer estaba hablando el pastor en el velatorio diciendo, consuela a otros con el consuelo que tú has recibido. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los que a veces a nosotros se nos hace bien difícil mostrar gracia. A veces nuestro concepto de la religión es bien transaccional. Y transaccional quiere decir, tú me das, yo te doy.
Y para nosotros se nos hace difícil comprender que Dios nos regala la salvación. Dios me la regala, me la da de gratis. Yo no la puedo ganar, no hay nada que yo pueda hacer para ganármela. Y yo pienso que a veces a nosotros como iglesia se nos hace difícil mostrar esa gracia porque todavía no hemos experimentado esa gracia del Señor. Por eso a veces juzgamos tanto y criticamos a otro y señalamos y decimos, este es que se lo buscó, ¿quién lo manda? Y empezamos a juzgar quién merece que yo lo ayude, quién es digno de que yo lo ayude. Pero yo soy digna de que Jesús me salvara. Yo soy digna de que Él muriera por mí. No, yo no soy digna y nunca lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Como en inglés dicen, I am not enough. Es como que I am not enough, I am not worthy. Nunca voy a ser suficiente, nunca voy a ser merecedora. Y eso está bien. Dios me ama como quiera. Dios me extiende su gracia como quiera. Y cuando yo comprendo eso y cuando yo lo experimento, entonces cuando viene el momento de ayudar a otros, yo no estoy pensando si Él merece que lo ayude. Yo no estoy pensando si es digno o no. Yo no estoy pensando en cuántas veces anteriormente le he ayudado y son unos malagradecidos. Yo estoy pensando en que, bueno, Señor, ¿cuántas veces tú me perdonaste a mí? ¿Cuántas veces tú me ayudas a mí? Porque yo no soy fácil. Yo no soy fácil, así que, Señor, gracias. Ayúdame a mostrar ese carácter. Y yo creo que ese es un aspecto bien importante de esto que estamos hablando. Y es esa diferencia entre el contraste entre el ser y el hacer. Porque entonces podemos caer del otro lado. Hay personas, tenemos los dos extremos. Hay personas que dicen, no, la iglesia, tenemos que tener las doctrinas correctas, estudiar la Biblia, tener ese compromiso, venir acá y hacer todas las cosas bien y tienes que portarte bien. Y se nos olvida esa parte de ayudar a los demás. Pero entonces tenemos y hay personas antes de que piensan, no, la iglesia no se tiene que involucrar con eso. Le voy a decir la verdad. Allá voy a compartir un pequeño testimonio. Ustedes saben que yo estoy en Michigan. Donde yo vivo es un área rural donde hay muchas granjas, y donde hay muchas granjas significa que hay muchas personas indocumentadas. La mitad de mi iglesia básicamente es indocumentada, de la iglesia donde me estoy reuniendo. Y las cosas están bien feas. O sea, las cosas ya están malas, están horribles. Y entonces a veces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿yo voy a ser indiferente al sufrimiento de los otros? Voy a decir, no, pues esos son asuntos políticos, yo no me voy a meter con eso. Son asuntos políticos, pero son asuntos políticos que están afectando a nuestras personas, que están sufriendo. Todo esto que estaba pasando cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, estaban hablando de que los líderes, tanto políticos como religiosos, estaban abusando del pueblo y Dios lo que preguntaba es, ¿no hay nadie que va a alzar la voz? ¿No hay nadie que se va a quejar? Sí que tenemos todo ese aspecto. Y por eso digo que por un lado están las personas que piensan, no, eso son dos cosas bien separadas. Pero también tenemos el otro extremo, donde podemos ir entonces, no, lo único que tenemos que hacer es justicia social y ocuparnos de todas estas necesidades de las personas y podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, ¿qué nos dice Primera de Corintios 13? Primera Corintios 13 dice, yo puedo dar todos mis bienes para ayudar a los pobres. Yo puedo hacer muchísimas cosas buenas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí entramos en lo que estaba diciendo Ana Rosa esta mañana en la escuela sabática y lo que es estamos hablando del nuevo pacto y el antiguo pacto y lo que fue la lectura bíblica. Ya, llegué. Lo que fue la lectura bíblica de esta mañana, cuando dice, haré un nuevo pacto y escribiré mi ley, ¿dónde? En sus mentes y en su corazón. Yo les pregunto, ¿la ley de Dios es un reflejo de qué? Del carácter de Dios. Entonces, si la ley de Dios es tan solo un reflejo de su carácter y Él ha prometido que Él va a escribir, porque eso es lo que Él quiere. Antes, en el antiguo pacto, Él dio las leyes por escritas y el pueblo simplemente se fijaron en una lista de cosas que qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero Dios no nos dice, no, eso no era lo que yo quería. La intención de Dios siempre ha sido la misma. Dios no cambia. Su propósito siempre es el mismo. Y el pacto es casi el mismo. Lo que pasa es que el modo en que lo presenta es diferente. Pero el propósito de Dios siempre es el mismo. Pero como nosotros no entendimos el primero y lo usamos mal y lo vimos como una lista de que si yo hago todas estas cosas, entonces soy salvo y puedo ir al cielo y soy bueno, en vez de verlo como lo que verdaderamente era, entonces Dios nos trae el segundo pacto y se revela a nosotros a través de Cristo Jesús.
porque Jesús es la mayor revelación de Dios. Y entonces nos dice, ya no van a tener la lista de cosas, ya no van a tener una ley en tablas de piedra, la ley va a estar ¿dónde? En su corazón. Y si la ley de Dios es un reflejo de su carácter, lo que Dios desea es poner su carácter en nosotros. Que nosotros, un carácter de amor, porque al final, creo que fue Benji que dijo que lo importante es el amor, al final, el cumplimiento de la ley es el amor. Y ahora, hablaba de 2 mandamientos, decía el amor y la justicia, y a mí me dio gracia no me dio gracia, me gustó mucho que lo presentara hace varias semanas cuando hablaba la lección de la ira de Dios. Es una ira que viene por la justicia. ¿Y qué provoca esa ira? ¿Qué provoca ese enojo? La tristeza, el dolor por el sufrimiento de otros y, en otras palabras, el amor. El deseo de Dios, el anhelo de Dios por justicia, está basado, depende totalmente del amor que Él nos tiene. Y eso es lo mismo que debe ocurrir con nosotros. Cuando nosotros amamos a otros, ese amor que le tenemos nos debe causar un enojo e indignación por el sufrimiento, ante el abuso, ante la injusticia. Entonces ahora yo pregunto, ¿cómo me siento indignado? Vamos en general, cada cual individualmente. ¿A mí me indigna el sufrimiento de otros o me quedo indiferente? Me indigna. Y de ahí pasamos. ¿Estoy haciendo algo? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Estoy haciendo algo? O mejor dicho, esa pregunta se divide en 2. ¿Qué estoy haciendo personalmente para aliviar el sufrimiento de otros? Porque así es como mostramos el amor. Y segundo, ¿qué estamos haciendo como iglesia para aliviar el sufrimiento de otros? Sí, adelante. No sé si veo a Luis. Por aquí tengo a José y luego a Pascual. Hay una preguntita. Sí, adelante. ¿Somos cristianos de oportunidades o no? Porque la oportunidad te llega cuando tú estás en diferentes lugares y tú la puedes aprovechar ahí, ya sea con algunos amigos hablando o hablando de Jesús, y ahí tú aprovechas y tienes una oportunidad. Como que también vas en tu carro, ves a alguien, mira para todos lados, porque hoy día tú tienes que mirar para todos lados. El micrófono, si te lo puedes pegar un poquito más. A ver si hay alguien escondido, ¿verdad? Pero puedes pararte y ayudarle. Ahí tienes una oportunidad también, como con tus hermanos, tus familiares, hablas con ellos también en esas oportunidades que te llegan día a día y la dejamos pasar. Así que como cristianos no podemos dejar pasar ni una oportunidad. Y ahí tú estás ayudando y ahí tú sientes el amor y te vas a sentir de lo más bien. Nosotros crecemos espiritualmente cuando ayudamos a otros. Y eso fue lo que pasó en la historia del buen samaritano, que no me va a dar tiempo de leerla, pero el samaritano salió de su casa pensando, hoy voy a hacer esto bueno. No, él estaba haciendo sus cosas regulares, él iba de camino a no sé dónde. Ocurrió la oportunidad y la aprovechó y ayudó. Espérate, Ana, que el micrófono y después no me escuchan arriba los de la transmisión. Entonces voy con Pascual y entonces vamos ahí. No, que no pierdas el hilo. Pascual. Excúseme, hermana, que hablo mucho, pero que tengo tantas cosas que hablar. No, adelante, pase este momento. Anexado a sus expresiones de amor, yo tuve una experiencia bien fuerte. Yo soy enfermero graduado, pero soy adventista y vivía en mi iglesia que llamaba Maranata, en mi país. Ando yo en un púlpito sentado, me llaman corriendo que hay una señora que se está muriendo. En el barrio donde yo vivía, que apenas caminaban los caballos. Y yo estaba en el púlpito, hermano, tuve 15 años como anciano mayor en esa iglesia. Y me llamaron que fuera a ver a la señora que se estaba muriendo. ¿Qué hice yo? Le dije a los hermanos, mire, continúen ustedes, que ustedes son bastantes y yo voy a suplir aquellas necesidades. Cuando yo veo una señora bien gruesa, o sea, cuando uno está bien grueso es incómodo para encontrar una vena. Pero yo siempre andaba con un macustico, como que andaba pecando.
Y ahí andaba yo con anfilina, andaba yo con suero, andaba yo con jeringuilla, ya ando con mariposita, siempre como un buen samaritano. Cuando voy allá de la señora, estaba acostada en el suelo no, en una camita bajitica, que apenas yo podía agacharme, ya estaba negra casi la señora. ¿Qué pasa? Cuando un paciente está en esa condición es falta de oxígeno. Yo dije, bueno, Dios mío, ten misericordia. Eso estoy hablando de 40 años para abajo, no fue ayer. Ayúdame, papá Dios, porque yo, ¿cómo yo cojo esta vena? La amarro por aquí, nadie sube. La amarro por aquí, nadie sube. Golpe, 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 nadie sube. Pero hermano, me hinqué ante ella, porque estaba bien bajita, y despedí al Señor. Cogí mi mariposita, llena de suero de 0.9, al fin y al cabo, y aminofilina. Digo, papá Dios, contigo me voy. Bueno, y de que penté la agujita, a la tanta masa de carne que tenía ella, subió sangre para arriba. Digo, ¡viva Cristo! Porque de que sube sangre en eso, ya uno está contento, porque consiguió la avena. Hermana, y no se le podía poner más de 12 C a nadie, porque eso tiene su norma. Pero comencé a le decir, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hermana, como a los 15 minutos la mujer estaba del mismo color mío ya. Ya estaba respirando, ya estaba bien. Una señora que no era cristiana, hermana. No era cristiana, mire. Y después que se paró, no se paró el otro día, estaban ahí, ya sé que estaban todos contentos. Y dije, vayan al médico ahora, traten de hacerlo. La mujer se arrepintió a Dios y se quedó cristiana también. A través de un servicio. Yo hice ese servicio, porque yo, ¿cómo voy a quedarme sentado ahí, viendo muriendo? Como yo soy enfermero graduado de muchos años, y tenía un buen currículo con los primeros auxilios, y serví. Yo me sentía bien, y me siento bien, porque en todas partes que yo voy así. Y esto, hasta aquí, mi hermano, escucha que hablo mucho, pero tengo tanta experiencia en esto. Y gracias, Pascual, porque el testimonio que usted comparte presenta un último punto que está en la historia del buen samaritano. El sacerdote y el levita muy probablemente no se detuvieron a ayudar a la persona porque no querían contaminarse. Para ellos, tocar un muerto significaba que estaban contaminados y que no iban a poder entrar al templo, no iban a poder oficiar. Y para ellos fue más importante estar limpios ritualmente que la vida de esa persona que estaba en peligro. Y ahí es donde vemos el contraste grande entre qué es verdadera religiosidad, qué es lo que pide Dios de nosotros. Así que Dios nos ayude a amarlo a Él sobre todas las cosas, pero luego que esa relación con Él nos dé un carácter como el de Él, un carácter que se ha movido a compasión, a misericordia y que nos mueva a ayudar a otros, mostrando así el amor de Cristo también. ¿Cuánto agradecemos a Leli, verdad? Gracias, Leli, por el repaso de la lección de esta semana